Listo, vamos a comenzar aquí en el curso de mecánica de fluidos con el tema de los conceptos fundamentales para el flujo. En este caso vamos a presentar los flujos, sus conceptos iniciales. Comencemos. La clasificación de los flujos lo vamos a hacer de la siguiente manera. Los flujos se va a clasificar según el tiempo, según el espacio, según las componentes de velocidad, según la viscosidad y según el régimen del estado del flujo. En este caso vamos a hablar primero según el tiempo. Según el tiempo, al flujo se puede subdividir en permanente y no permanente. Ahora, cuando hablamos de permanente es porque nosotros estamos hablando cuando el caudal va a ser constante. ¿Y por qué el caudal es constante en el caso del flujo permanente? Porque las propiedades en el flujo permanente no van a cambiar, son invariables. ¿Bien? Ahora, de lo contrario, pasa en el permanente. En el no permanente sucede lo contrario. Caudal, las propiedades van a cambiar en un determinado momento. Entonces, como cambia, se le podría decir que el caudal va a ser distinto de constante. ¿Por qué? Debido a que las propiedades van a variar. Entonces, nosotros sabemos algo muy fundamental, que el caudal es igual al área por la velocidad. Y si entonces las propiedades cambian, significa que la velocidad va a cambiar y el área va a cambiar, se podría decir en algunos. Entonces, si cambian la velocidad o se mantiene el área y cambia la velocidad, ya cambió una propiedad, y al cambiar una propiedad es un flujo no permanente. Entonces sería un flujo no permanente aquí. Entonces ya hemos definido según el tiempo y hemos explicado cada uno. Ahora, según el espacio. Según el espacio, el flujo se subdivide en unidimensional, bidimensional y tridimensional. Unidimensional quiere decir que va a estar representado por una sola coordenada. ¿Qué quiere decir? Que solamente vamos a poder representarlo por la coordenada de posición o de la coordenada del tiempo. Según la variable del tiempo van a estar expresadas las componentes de velocidad. Por una sola en unidimensional. En bidimensional va a estar representado por dos coordenadas. En tridimensional por tres coordenadas. Entonces, esa sería la clasificación según el espacio, ¿no? Bien, unidimensional, bidimensional y tridimensional. Ahora hablemos de las componentes de la velocidad. Hablando de las componentes de la velocidad, puede estar representado por unidireccional, bidireccional y tridireccional. ¿Qué quiere decir con unidireccional? Que va a estar representado por una sola componente de velocidad, ya sea en una dirección, por ejemplo, puede estar representado por un b de x, en la dirección y. Esta es mi velocidad, por ejemplo, pero está representado en una dirección y por una sola componente. Caso contrario sucedía en el espacio, que la velocidad podría estar representado en distintas direcciones, pero en el caso de unidireccional va a estar representado por una sola componente. Es decir, que puede estar representado por el tiempo. De repente está en función del tiempo, que esté la primera componente en I, la segunda componente de repente más 4t por j. O sea, pueden haber más el valor de z por un valor en función de t, o en este caso puede estar en función de la posición, Entonces, pero tiene una sola coordenada, se le podría decir, y esa sería unidireccional. Y si tuvieran el x de posición y el tiempo, de repente por aquí, o de repente la posición, otras coordenadas, otras variables que pueden posicionarse ahí, entonces lo podemos decir, si hay dos
coordenadas aquí, en esta componente, sería bidimensional. Si hay 3, tridimensional. Entonces, eso pasaría en el espacio. Caso contrario que pasa aquí, ¿no? En las componentes de la velocidad, nosotros vamos a decirlo que es bidireccional cuando va a tener dos componentes. ¿Qué quiere decir? Que puede tener la componente en X y la componente en Y. O sea, por Y más B de Y por J. Claro que estamos hablando aquí de módulos, van a ser funciones. Pero tiene dos componentes. Entonces se le dice que es bidireccional. Este de aquí es la velocidad. La velocidad. Y ahora aquí tridireccional cuando aparece 3, ¿no? El B de X, el B de Y y el B de Z. Acá por un K, un vector unitario, por cada vector unitario en cada uno. Un J aquí y acá por un Y. Entonces tenemos que conocer esas diferencias, ¿no? Tenemos que conocer esas diferencias. Ahora, también lo podemos representar por la viscosidad. Podemos clasificarlo según la viscosidad. Según la viscosidad, lo podemos subdividir en no viscoso y viscoso. Cuando hablamos de no viscoso, consideramos nosotros que la viscosidad no afecta significativamente al fluido. Es por eso que se le podría considerar o suponer que la viscosidad es cero. Entonces, hablamos que de una viscosidad igual a cero. Entonces, si nosotros estamos en ese caso, es porque es un fluido no viscoso. Vamos clasificando. En cambio, cuando hablamos de un fluido viscoso, estamos hablando cuando existe la viscosidad. Se le conoce también como viscoso o también fluido real. Entonces vamos a ponerlo como acotación o también se le conoce como fluido real. Entonces por aquí, en el real, es un fluido viscoso donde la velocidad se le podría conocer, la viscosidad es distinto de cero. O sea, es diferente. Vamos a tomar un valor. Y ahí nosotros podemos decir que cuando sucede el no viscoso, sucede, por ejemplo, en flujos externos. Y los viscosos, en todo caso, el flujo viscoso sucede en flujos internos. Entonces ahí ya hemos clasificado según su viscosidad. Listo. Vamos a dejar como anotación aquí. Y ahora, cuando nosotros queremos clasificarlo según el régimen del estado del flujo, ¿qué sucede cuando nosotros clasificamos según el régimen de estado del flujo? Se va a subdividir en laminar, de transición o de cambio y turbulento. Cuando hablamos de laminar, va a suceder a bajas velocidades y ocurre en una trayectoria, sigue una trayectoria ordenada. Entonces, es un flujo laminar a bajas velocidades. Sigue una trayectoria ordenada. Trayectoria, vamos a ponerlo así, ordenada. En cambio, y sucede a bajas velocidades. Eso es lo importante también. Que sucede a bajas velocidades. Es ordenada y sucede a bajas velocidades. Bien. Entonces, trayectorias ordenadas. Lo vamos a poner así. Ya. Trayectorias ordenadas. Ahora, de transición o de cambio. Hay que acordarnos que el laminar sucede a bajas velocidades. De transición o también de cambio. Eso sucede cuando está a punto de entrar en desorden. O sea, es el punto donde va a entrar en desorden la trayectoria. Las partículas entran en desorden. Entonces le podría decir que el movimiento es desordenado, es inestable. Es donde empieza el movimiento desordenado. Entonces aquí es un movimiento
desordenado. Su trayectoria desordenada. Ahora vamos a hablar un poco de turbulento. El turbulento sucede a altas velocidades. Entonces, ahí hay un comportamiento muy interesante, que es un comportamiento errático o caótico. Entonces, es un comportamiento errático y caótico. Es cuando sucede a altas velocidades. Entonces, las partículas van a tenderse a irse por todos lados. Las partículas por aquí van a irse por todos lados, caótico, no están por aquí, y están yéndose en diferentes direcciones, caótico. Entonces, un movimiento caótico errático y sucede a altas velocidades. ¿Listo? Claro. Ahora, hay que acordarnos que vamos a acotar aquí que en el tiempo el permanente es cuando el caudal es constante y el no permanente es cuando el caudal es diferente de constante. ¿A qué es igual el caudal? El caudal, hay que acordarnos que es igual a área por velocidad. Área por velocidad. Entonces vamos a decir que es área por velocidad. Eso es lo que debemos de acordarnos. ¿Y por qué se mantiene constante aquí en el flujo permanente? Porque la velocidad en este caso, las propiedades no cambian. Porque las propiedades, se le podría decir que las propiedades no cambian. No cambian. Y si las propiedades no cambian, significa que la velocidad se mantiene constante y el área también. Entonces, al multiplicar dos constantes, el caudal se mantiene constante. En cambio, el no permanente, las propiedades van a cambiar. Por ejemplo, si nosotros tenemos un área por aquí y un área por aquí, que sea el mismo área, un área A y un área A, pero acá que estén en distintas velocidades. Una velocidad 1, una velocidad 2. Acá está en la velocidad 1, velocidad 2, un campo de velocidades, esto es. Habíamos definido que era un campo de velocidades. Un campo de velocidades es una representación matemática que podemos determinar la velocidad en determinada posición y en un determinado tiempo de interés. Entonces, por aquí, por ejemplo, tenemos el V2 y acá el V3. Entonces, cuando lleguemos aquí en el flujo permanente, van a ser los mismos. Aquí va a ser velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3. En cambio, en el no permanente, acá sería la velocidad V1', porque va a ser distinto. Va a haber una inicial y una final acá. Entonces van a ser distintas. Y eso pasa en el flujo no permanente. Tenemos que tenerlo bien claro en ese aspecto. Y hasta ahí hemos concluido la parte de la clasificación de los flujos. También tenemos que la parte interesante es cómo actúa el fluido, los flujos por cómo determinar en un determinado momento instante, según el comportamiento, por Lagrange y por Euler, método euleriano. Comúnmente se utiliza el método euleriano para poder calcular. Método euleriano, que quiere decir que vamos a determinarlo en un momento de interés. Vamos a poner momentos de interés y ahí, cuando pasan las partículas, vamos a saber sus propiedades del fluido. En cambio, Lagrange sigue las trayectorias de las partículas, los cuales se puede representar de manera vectorial y surgen desplazamientos y podemos determinarlo así por el método de Lagrange. Entonces resulta más accesible a resolverlo por el método euleriano y comúnmente se resuelve por el método euleriano. Muy bien, listo. Entonces continuemos en el siguiente video hablando sobre ya algunos ejercicios.